Hola amigos, esta es la reflexión 102. En este video voy a dar información importante, pistas, datos, consejos, recomendaciones para algo muy importante. ¿Cómo detectar en los distintos referentes cuando dicen mentiras, cuando son tramposos? ¿Por qué es necesario tener algún conocimiento sobre estas pistas, estas formas de detectar? Porque es muy sutil la forma, la manera en que en los momentos actuales los referentes pueden ser periodistas, políticos, opinólogos, conductores de radio y de televisión, personas que yo llamo referentes a aquellas personas que influyen en la sociedad con sus opiniones, sus conocimientos. Pero en los momentos actuales, en el siglo XXI, y no solo en esta época de pandemia, sino antes, de hace varias décadas, muchas décadas, existen en los medios de comunicación, que yo llamo en muchos casos medios de desinformación, precisamente por las trampas, las mentiras, los engaños, muchas veces sutiles, en que incurren estas personas, estos referentes. Pueden ser periodistas, políticos, personas que opinan, le hacen entrevista a artistas, pueden ser escritores, pensadores, filósofos, cualquier persona que en los medios de comunicación dice cosas, así en general, cosas de todo tipo. Pero sobre todo, en esta época actual, se ha incrementado lo que se llama la fake news, las noticias falsas, a través de estos referentes. Pero ¿qué sucede? Muchas veces es tan sutil la forma en que se expresan que es difícil detectar cuando estas personas actúan directamente de mala fe, dicen mentiras, conocimientos erróneos. Ellos saben que lo que están diciendo está mal, pero lo dicen igual. Por consiguiente, hay malicia, hay mala fe. Y esto es muy importante, porque muchas personas siguen a estos referentes y toman esas opiniones como verdaderas, como correctas. Y van generando en su pensamiento básico, van generando lo que quieren estos referentes que las personas piensen. Es decir, le dirigen el cerebro a determinadas cuestiones que a ellos, a estos referentes, les interesa, por distintos motivos. En muchos casos actúan estos referentes de mala fe, saben que están mintiendo, que están haciendo trampas, que lo que están diciendo no es correcto, pero lo hacen igual, por distintos motivos. Muchas veces son personas que están a sueldo, por decirlo así en forma
suave por grandes empresas, grandes emprendedores, los súper ricos, lo que yo llamo en anteriores videos los súper ricos. Es un problema muy serio esto, porque hay gente joven que accede a los medios, ya sea por computadoras, por celulares, por radio, por televisión, escucha y toma como correcto, como verídico. Voy a contar una anécdota. Yo cuando era pequeño, cuando era niño, tenía una abuela que decía, esto es así, me daba un consejo, esto es así. Yo digo, pero ¿de dónde sacaste ese consejo? Ah, no, lo dijo la radio, la televisión. Es decir, mi abuela daba por cierto lo que le decía la radio y la televisión. Pero esto, que ahora nos lleva a sonreírnos, pobre abuela confiada, y que si lo decía la radio y la televisión tenía que ser correcto, tenía que ser cierto. Pero hoy en día, en la época actual, sigue sucediendo esto. Mucha gente toma por cierto, por correcto, algo que escucha en la radio o en la televisión. Mucha gente. Bueno, yo voy a dar algunas pistas cómo detectar a estos personajes. Y voy a empezar con los más maliciosos, los que actúan con más malicia. Voy a dar algunas ideas. Generalmente estas personas hablan, se expresan de manera muy concluyente. Hablan con una certeza enorme. Esto es así. No tienen la menor duda de lo que están diciendo. Generalmente son opiniones. Voy a mencionar así de manera suave. Un grave problema, los economistas que opinan en radio, en televisión, en programas, le hacen entrevistas, economistas, que dicen cada disparates, cada enormidades, para mí lo hacen con malicia, porque tienen que saber que lo que están diciendo no es correcto, pero a veces están convencidos y a veces obran de buena fe. En realidad, la economía, en mi opinión, voy a dar mi opinión, no es una ciencia muy estricta. Lo que hay que hacer son políticas económicas. La economía se va, en sentido estricto, y no hay leyes muy... Esa es la famosa ley de la oferta y la demanda, una ley económica. Es todo muy relativo. Pongo un ejemplo. En el gobierno anterior que hubo acá en la República Argentina, de derecha, ellos decían que para bajar la inflación había que no emitir moneda. Entonces casi no emitían moneda. La emisión era la imprescindible, porque se gastaban el billete, billetes rotos, los reponían. Pero no emitían moneda. Entonces, al no emitir moneda, no había oferta de dinero, la gente no compraba, los precios tenían que bajar. Y sucedió exactamente al revés. Según esa ley de oferta y la demanda, haber poca oferta de dinero, la gente no compraba porque no tenía dinero y van a bajar los precios. Y sucedió al revés, los precios aumentaron estrepitosamente, cifras astronómicas. Bueno, las causas de la inflación son varias, no es una sola, no es solo el circulante monetario, tiene otras causas, entre ellas causas psicológicas, causas especulativas, de especulación, etc. Hay muchas causas. En realidad todos los problemas tienen varias causas, no hay una única causa. Bueno,
Cuando aparece un referente que dice la única causa de tal problema es esto, y da la causa, empiecen a sospechar. Otra característica de los referentes es ser grandilocuentes. Es decir, lo que ellos dicen es palabra santa. Todo lo demás no sirve. Así, directamente. Esto, vuelvo a los economistas. En los economistas es muy típico esto. Aparecen estos economistas neoliberales, ultraliberales, los anarcocapitalistas que dicen el Banco Central no sirve, hay que eliminar el Banco Central de la República Argentina. Acá hay varios referentes anarcocapitalistas que dicen eso, hay que eliminar el Banco Central, todo tiene que regularse por el mercado. Bueno, cuando empiezan a hablar del mercado, si tienen oportunidad de conversar con estos personajes, estos referentes, les va a ser muy difícil porque ellos hablan y no dejan hablar al otro. Ah, esa es otra pista que doy. Cuando se encuentran con alguien que está en un debate y hay dos posiciones muy distintas, vamos a suponer un anarcocapitalista y un socialista, posiciones completamente distintas. Observen que generalmente el anarcocapitalista no deja hablar al otro, no lo escucha. Y esta es una pista importante. Cuando en un debate, por televisión, por radio, hay dos posiciones distintas, refrendadas por personajes, por referentes distintos, de distinta ideología, cuando uno de ellos habla y el otro lo escucha atentamente, y después cuando el que escuchó quiere hablar, el primero no lo deja hablar, lo interrumpe, no lo deja hablar. Generalmente esta es una pista importante. Cuando se encuentran con un referente, puede ser político, economista, periodista, artista, deportista, que habla y no deja hablar al otro, no solo que no lo escucha, no escucha lo que el otro, la posición del otro, porque considera que la posición del otro es completamente incorrecta, que es uno de estos personajes anarcocapitalistas. Yo lo escuché, estaba dialogando en un debate con una mujer que empezó a poner posiciones distintas a la del anarcocapitalista, y este señor, este personaje, se exasperó, los ojos le salieron de las órbitas y le dijo: sos una burra, la desestimó totalmente como persona, cuando la otra simplemente estaba exponiendo teorías económicas completamente distintas a la del anarcocapitalista. Y esto es muy común en política también, cuando hablan de política, dos políticos distintos, un político de derecha, por ejemplo, y un político de izquierda, generalmente en esos debates el de derecha no lo deja hablar al otro. Y a veces viceversa, porque generalmente el de izquierda es más reflexivo. No quiere decir que todos los políticos de izquierda sean reflexivos, pero generalmente suelen ser más reflexivos. O sea, escuchan al otro. Por lo menos los que yo he visto, los principales acá en la República Argentina, hacen eso, porque les gusta más reflexionar y tienen más respeto por el otro. Pero a veces puede haber alguien que se zafa. Bueno, esa es una pista. Cuando el que habla es autoritario, porque eso es autoritarismo. Lo que él dice, palabra santa, y lo que dice el otro no sirve para nada. Esa es otra pista. Cuando ustedes se encuentran con referentes, y acá hoy en día con la pandemia es muy común que referentes políticos de la derecha, que en este momento en la República Argentina es oposición, se rechazan todo lo que hace el gobierno. Todo está mal, todo está mal. No puede ser que todo esté mal. Bueno, pero para ellos todo está mal. Y lo rechazan de una manera muy autoritaria. Bueno, esta es una pista. Cuando se encuentran con una persona, sea de cualquier posición política o económica o artística, que rechaza todo está mal lo que dice el otro. Bueno, esa es una pista. Ahí encontramos con que esa persona no es ecuánime.
una de las formas, sobre todo en los debates, es ver quién escucha atentamente. Yo estoy siguiendo mucho el proceso electoral en Perú. En estos momentos están intentando hacer golpes palaciegos de Estado porque ganó el que sacó más votos, es un político, Pedro Castillo, un político de izquierda. Entonces Perú son muy, sobre todo en las grandes ciudades de Perú, ganó con los votos de las zonas rurales, las zonas andinas, las zonas más pobres. Con esos votos ganó la elección. Pero la derecha en Perú es muy clasista, es una derecha colonial, incluso hablan de volver a la colonia algunos de estos personeros, tiene una derecha tremenda. Bueno, estoy siguiendo este proceso y me encontré con un periodista muy inteligente, que hace entrevistas tanto a las de derecha, que es Keiko Fujimori, la hija del dictador Fujimori, como a personas de la izquierda que están con Pedro Castillo. Es muy inteligente este periodista. Le voy a dar el nombre, búsquenlo y síganlo, porque ya lo he seguido varias veces, muy inteligente. Se llama Jaime, el apellido, me acuerdo porque el apellido es extraño, Chincha. Se llama Jaime Chincha. Es un hombre joven, pero muy inteligente, excelente periodista. Hace unas entrevistas, para mí, casi perfectas. Es inteligentísimo este muchacho. Un hombre joven. Bueno, estuve estudiándolo, porque es difícil encontrar periodistas en Latinoamérica, bueno, en el mundo. Sigo también en España, en Francia, en Estados Unidos. Es tremendo. Es difícil encontrar periodistas inteligentes, ecuánimes, serios, responsables, que tratan de colocarse en el lugar del entrevistado. Bueno, este periodista es admirable el trabajo que hace. Y hace esto que voy a decir ahora, que es lo que yo digo que habría que hacer. Cuando uno está en conversación con alguien y tiene una posición de extrema derecha, por ejemplo, que están ahora de moda, los anarcocapitalistas, los políticos de derecha, acá en la República Argentina la oposición de derecha del gobierno anterior, los famosos radicales que están en una posición de derecha, de extrema derecha, dicen cada disparate, es impresionante. Bueno, cuando uno está con una persona, esto para las personas que dialogan con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, sus colegas, amigos, etc. Y se encuentran con alguien así tan de extrema derecha que dice disparates, por ejemplo, un disparate, que no existe el coronavirus, que es un invento, que los anticuarentena, los antivacunas, que se oponen a la vacuna. Estas personas así, extremistas de derecha, cuando se encuentren con una persona así, hagan esto que hace este periodista, que digo yo, que hago yo también. Traten de escucharlo, el argumento, generalmente son argumentos disparatados. Acá yo siempre menciono el argumento de una política de derecha que le inició juicio al presidente actual, que es de centro, un hombre moderado, le inició juicio por envenenamiento porque traía vacunas, que las vacunas se envenenaban y que estaba trayendo veneno. Inició juicio, yo lo menciono en otro video, es tremendo, ¿no? Es una política muy conocida que la sigue mucha gente, de derecha, la sigue mucha gente. Bueno, inició el juicio y antes del mes el fiscal y el juez desestimó el juicio por un disparate. Decir que porque el presidente traía vacunas y aconsejaba a la gente vacunarse, porque la vacuna es voluntaria, aconsejaba vacunarse, con todas las vacunas son todas más o menos efectivas, algunas más que otras, pero todas son efectivas contra el coronavirus. Bueno, esta política decía que envenenaban. Inició el juicio, el juez
y el fiscal lo desestimaron en el juicio. Ahora ya quedó en el olvido. Claro, es un disparate. Pero mucha gente le creyó. Por eso mucha gente no quería vacunarse, precisamente por eso, porque esta política decía eso. Estas ideas así, cuando ustedes se encuentren en la calle con un colega, con un vecino que le diga lo mismo, una estrategia es escucharlo y después hacerle preguntas, decirle, bueno, vos dijiste tal cosa, por ejemplo, la vacuna envenena, así, y vos conocés casos de gente que se ha vacunado y se ha muerto por la vacuna, porque es veneno. No, no conozco, pero has escuchado. ¿Y de dónde sacaste eso? Y así, colocarse en el pensamiento de, como es un pensamiento tan absurdo, porque ahí viene el absurdo. Yo voy a hacer un video sobre el famoso teatro del absurdo, de Ionesco, Ibsen, Pirandello, estos autores teatrales, y el absurdo filosófico, de Albert Camus, por ejemplo, que plantea el absurdo. El absurdo, voy a hacer un video sobre el absurdo. En los momentos actuales, el absurdo es tremendo cómo se ha desarrollado. Conceptos, ideas tan absurdas, tan absurdas. Buah. Cuando ustedes detecten en un referente o en un colega que están hablando ustedes y dice ideas así absurdas, que son absurdas por el simple enunciado. ¿Y cómo lo dice? Bueno, pistas. Generalmente estas personas hablan en tono alto de voz, a los gritos, suelen ser muy cáusticos, insultan, como ese anarcocapitalista que mencioné al principio del video, que le dijo a la otra persona con la cual estaba debatiendo que era una burra, así nomás. O sea que la desestimó totalmente y la, decirle a una persona que es burra, ¿qué sabe si él, generalmente estos personajes, estos referentes, se consideran dueños de la verdad? Lo que ellos piensan y dicen es así, el resto está todo equivocado. No puede ser eso. Por eso que yo soy escéptico y ecléctico. Ecléctico significa que tomo datos de distintas fuentes, de distinta información, de distintos campos, y que puedo rescatar cosas, incluso del disparate más grande. Se pueden rescatar algo, a algunos no se le puede rescatar nada. Bueno, esa es una pista. Personas así. Si usted se encuentra con una persona que grita, no deja hablar al otro, dice ideas absurdas, bueno, ya podemos decir que esa persona está actuando con malicia o por desconocimiento, porque algunos de estos referentes son ignorantes del tema y opinan igual y dicen disparate, pero por ignorancia. Pero la mayoría de los casos es por malicia. Yo ya lo tengo visto que es por malicia. Es para hacer daño, para hacer daño. En el caso de los opositores políticos acá en la República Argentina, los opositores de derecha, es para hacer daño. Los radicales famosos y los radicales populares, como fue el presidente Alfonsín, el presidente Ilia, Irigoyen, más atrás en el tiempo, se levantaran de sus tumbas y escucharan lo que dicen los radicales de ahora. Yo recuerdo que el presidente Alfonsín dijo que el límite para negociar, así políticamente, el límite era, y mencionó al que fue presidente hasta hace un año y medio, de derecha. Lo mencionó, mi límite es tal persona. Macri, Mauricio Macri, mi límite, dijo Alfonsín. Y ahora los radicales actuales, desconociendo el pensamiento de Alfonsín, negocian y forman parte de un frente con Macri. O sea, no siguen por supuesto no siguen los lineamientos de Alfonsín. Ilia, otro presidente muy honesto que tuvieron radicales, Irigoyen, el clásico presidente radical Irigoyen, una persona que murió pobre, honesto, cometió errores políticos y económicos desde mi punto de vista, ¿no? Pero era honesto. Lo mismo Ilia,
y el mismo Alfonsín, presidente honesto. Y los de ahora, no solo que son de derecha y que dejaron el campo popular, que son de derecha, y en cuanto a su honestidad no sé si lo que dicen está respaldado por algunas de las grandes empresas. Por ejemplo, el caso de la farmacéutica Pfizer, eran todos partidarios de Pfizer, esa empresa farmacéutica norteamericana que hace vacunas. Bueno, y todos decían que había que negociar con esa empresa, Accord. Bueno, todo esto son pistas que voy dando. Generalmente, estos referentes son extravagantes en su modo de hablar, de manifestarse, de vestirse, porque buscan llamar la atención. Cuando se encuentran con alguien que quiere llamar la atención a toda costa, un referente, sea un político, un periodista o un candidato a político, tengo en mente uno que quiere actuar en política ahora, que es un neurocientífico que quiere actuar en política. Y tiene una forma de ser, vamos a ver cómo se desarrolla, dice que es radical, va a estar apoyado por el Partido Radical de derecha. Y tiene una forma que yo ya antes de que esta persona quisiera, aunque actuó en política, ahora me estoy enterando, porque lo estoy investigando, me estoy enterando que actuó en política y fundó un partido en el 2001, un partido político, con la crisis que hubo en el 2001 acá en la República Argentina, fundó con otras personas un partido político de rechazo a todos los políticos. Era la época en que se decía, se rechazaba a todos los políticos. Y esta persona estuvo en ese partido que rechazaba a todos los políticos. Ahora dice que es radical. Bueno, me estoy enterando ahora, pero lo estoy investigando, averiguando cómo es, porque además no me gustaba. Incluso como hablaba como neurocientífico, o sea, como científico, antes de que pensara yo que iba a actuar en política. No me gustaba, había cosas que... ¿Y qué eran las cosas que no me gustaban? Una forma de ser muy excluyente científicamente. Es decir, lo que decía era muy importante, trascendente. Y en la ciencia, sabemos que la ciencia se autocorrige. Generalmente el científico es humilde, sencillo. Me acuerdo, por ejemplo, de Favaloro, un famoso médico argentino, cardiólogo, Favaloro, pobre, se suicidó. Bah. Pregúntenle al Google sobre Favaloro y estudien la vida de esta persona, un científico honesto, sencillo, simple. Otro que fue premio Nobel, un científico, Nielsen, científico que estaba en su sillita de mimbre sobre el microscopio, una persona de bajo perfil. Generalmente las personas inteligentes que dicen cosas importantes suelen ser sencillas, de bajo perfil, no son ostentosos, tienen una forma de ser simple, se visten de manera sencilla, simple, no buscan llamar la atención. Por ejemplo, ese ahora es político, el economista neoliberal, que es anarcocapitalista, peor todavía, más extremista, que dice que hay que anular el Banco Central de la República y de todos los bancos centrales, el que habla del mercado, que tiene que gobernar el mercado, por eso es anarcocapitalista, el Estado cuanto más pequeño mejor para él, ¿no? Y que incluso que desaparezca el Estado y que sea administrado el planeta por el mercado, los mercados. Bueno, esta persona tiene una forma, enseguida llama la atención, porque es una peluca, un pelo así, por todos lados pelos, una peluca llena de pelos. Bueno, este economista es un referente, porque lo sigue mucha gente, incluso gente joven. Esto me llama la atención, gente joven que tendría que tener un criterio distinto, pero como es rebelde de derecha, es una peluca que es impresionante. Llama la atención la peluca, por eso busca llamar la atención con la peluca, por el vestido siempre de traje, corbata, muy... Bueno, como él, muchos otros.
el que no usa peluca usa otra cosa que llama la atención. Cuando buscan llamar la atención, ya, ahora sí, ya busca llamar la atención porque está convencido de que quiere hacer el bien, es un político que quiere hacer el bien y ayudar a las personas. Por ejemplo, se me ocurre, yo trabajo por asociación libre, todo lo que se me ocurre una política importante acá en la República Argentina, que yo respeto mucho, valoro mucho, que es Cristina Fernández, la que actualmente es vicepresidenta. Tiene una característica, que le gusta vestir bien, es coqueta para vestir. Yo propugno la austeridad, pero ella tiene ese berretín, se le da por ahí, lo cual no está mal. Por eso, a veces viste bien, es coqueta, y eso no está mal porque cuando habla, lo que dice, lo que hace, no hace daño. Trata al contrario, de hacer bien. Realmente fue presidenta 2 veces, la presidencia, siempre digo que fue dos presidencias muy, muy positivas, favoreció a mucha gente, hizo montones de cosas para la gente humilde, pero se le da por ahí, le gusta vestirse bien, bueno, pero no se lo puede, por eso, no solo tener en cuenta la vestimenta, puede tener una vestimenta, vestir bien, pero ser una persona con ideas positivas y con actuaciones positivas, como lo menciono, este extremo, el de la actual vicepresidenta, que es coqueta. A mí me gustan las personas más austeras, pero en este caso se le da por ahí, pero cuando actúa y cuando habla de buena fe, no miente y actúa de buena fe. Es una persona honesta. Le han querido hacer juicios de todo tipo, le han armado juicios sin pruebas, que están cayéndose todos esos juicios ahora porque no tienen pruebas. Bueno, por eso pongo ese dato, que no solamente tener en cuenta una persona porque se viste bien, porque es una persona así coqueta, que viste bien, sea hombre o mujer, ese solo dato hay que ver lo que dice, cómo lo dice, y los conocimientos que tiene la persona y si es de buena fe. Pongo este ejemplo, por eso son 2 ejemplos extremos. El del referente es economista de la peluca y el de Cristina, que si bien viste bien, le gusta usar, bueno, la deben conocer, todos los argentinos que estén escuchando y viendo este video la deben conocer porque Cristina es muy conocida. Pero en cambio el hijo, el Máximo Kirchner, el hijo de ella, es más austero en el vestir. Se viste de manera austera. Era la característica del padre. El padre, Néstor Kirchner, que fue presidente, el primer presidente del kirchnerismo acá en la República Argentina, antes que Cristina, que después pobre falleció muy joven, era austero en el vestir. Usaba mocasín, no le importaba la vestimenta. Un hombre, y el hijo parece que hereda esa característica, la austeridad del vestir. Bueno, son características, lo menciono porque son datos importantes. No hay que tener en cuenta un solo dato, sino conjunto de datos. No solo cómo se viste o cómo, sino otros datos. Con un solo dato no es suficiente. Por ejemplo, el economista por el hecho de que usa una peluca extravagante, y se vista siempre con saco y corbata, todo muy puntilloso, bueno, es conservador por la vestimenta, pero yo lo escucho, incluso lo escucho, lo sigo y dice cada disparate, pobre, cada disparate dice, es impresionante, impresionante. Bueno, toda la corriente esta de los anarcocapitalistas dicen, bueno, si por ello fuera, si en el planeta hubiera gobernado los mercados son Pfizer, los laboratorios privados que hacen vacunas, privadas. Bueno, lo que yo digo en otro video, que habrá que liberar las patentes, ¿no? Si hubieran gobernado los mercados, pobre, la pandemia esta hubiera sido tremenda. Precisamente, el que fue presidente de derecha, Mauricio Macri, dijo, cuando empezó la pandemia,
Y bueno, hay que tratar de que haya la inmunidad de rebaño, que se mueran, que se enfermen los que se enfermen y que se mueran los que se tengan que morir. En algún momento va a parar, es un virus. Sí, es un virus. Somos 7.800 millones de habitantes y los contagiados por el virus son unos millones, no más. Pongámosle 20, 30, 40 millones. Los muertos, 5, puede llegar a 10 millones de muertos, sobre 7.800 millones, bueno. Pero son muertos por una enfermedad que se puede evitar, no solo con las vacunas, sino buscar medicamentos para combatirla. Se pueden evitar esas muertes. No, así livianamente sí que se mueran los que se tengan que morir. Es un desprecio por la vida del otro. Cualquier vida, una sola vida es importante. El desprecio por la vida. No, no. ¿Cómo que se mueran los que se tengan que morir? ¿Cómo? Alguien que dice eso, bueno, ya está. Ya está. Ya hay que descartarlo. Porque ¿cómo puede decir eso? Uno solo que se muera. Por ejemplo, voy a dar un caso. Acá en la República Argentina, y con esto redondeo el video, porque estoy dando pistas. Hay muchas pistas acá para detectar los referentes. Acá se inició un juicio en la época, ya en las postrimerías del gobierno de la presidenta, cuando era presidenta Cristina Kirchner, antes que ganara el Mauricio Macri de derecha, una de las referentes inició un juicio por un plan que había hecho la presidenta Cristina se llamaba Plan Cunitas. Hacer, no Cunitas, sino Moisés, que hay una diferencia entre cuna y Moisés. La cuna es más grande, para bebés más grandes, y el Moisés es para bebés recién nacidos y hasta un año de vida. El Moisés es para los recién nacidos. Entonces hizo el plan Cunitas con Q, no con C, con Q, lo llamaba plan Cunitas, claro, decirle plan Moisés, le puso plan Cunitas, que lo había inventado un muchacho, pobrecito, un estudiante, 25 años, había inventado esas cunitas, esos Moisés, se había inspirado en lo que se había hecho en Finlandia, y él lo había perfeccionado, le había añadido cosas, le había añadido ropitas para el bebé, un manual para la mamá, porque él había descubierto, este muchacho, había descubierto que la mayoría de los bebés que morían así, no era por desnutrición, sino porque morían asfixiados por el cuerpo de los padres a la noche, porque los padres, al no tener Moisés ni cunita, lo hacían dormir en la cama de los padres. O sea, entre los dos padres ponían al bebé. Y en los movimientos de la noche de dormir, el bebé se ahogaba. Y morían por ahogo. La principal causa de muerte de los bebés recién nacidos era por ahogo, en las familias muy pobres, que no tenían para comprarle un Moisés, una cunita. Entonces este muchacho se le ocurrió, inspirado en Finlandia, lo que se había hecho en Finlandia, pero le agregó cosas, le agregó chupetes, baberos, mamaderas, bueno, un montón de... cantidad de utensilios, como 30 utensilios, un manual para la mamá, como para cuidar al bebé, para repartir esos Moisés entre la gente muy pobre. Y se repartieron como 40.000. Luego apareció un juez que tomó el caso de esta política, que dijo que no, que eso era un negociado, que eso se había pagado por demás. Bueno, hizo un desastre, con pruebas falsas, bueno. Y ese juez suspendió la distribución de esos Moisés para la gente muy pobre. Incluso quedó un remanente de 20.000 Moisés y los quería quemar. Por suerte apareció alguien dentro del Poder Judicial que dijo, no, ¿cómo va a quemar eso? Y se
se guardaron y se depositaron y ahí quedaron. Y durante el gobierno de derecha de este señor Mauricio Macri, quedaron ahí depositados. Y el juez seguía, hasta que este juez se murió. Se murió y ahora, con el nuevo gobierno, se rescataron. Y se le rindió homenaje a este muchacho, porque el que inventó esto, inspirado, como dije ya 2 o 3 veces, en Finlandia, pero le agregó cosas. Y era un estudiante, finalmente se recibió y murió lamentablemente de cáncer de colon, el chico 25 años. Y ahora se le rindió un homenaje por haber creado ese plan curita. Y ahora el Poder Judicial dijo que ese juicio no había pruebas de que se habían pagado sobreprecios, que estaba todo bien, que era mucho más completo que lo que había presentado esa política que inició el juicio, y se desestimó. Y todos los involucrados, se habían acusado al ministro, bueno, a varias personas, quedaron sobreseídas, o sea, se cayó ese juicio. Que era un juicio de disparate, porque se estaba haciendo una obra de bien, beneficiosa. Incluso los precios eran correctos, los que se habían pagado por esos Moisés, eran correctos. Y se investigó en el juicio y se llegó a la conclusión de que eran correctos, que no había sobreprecio, que... Bah. Y se le rindió homenaje a este muchacho, pobrecito, murió a los 25 años. Comento esto porque es un caso que a mí me conmovió mucho. Ya en su momento, cuando se le inició juicio, ¿cómo van a hacer juicio una cosa? Y se suspendió la distribución. Esperemos que eso se vuelva a hacer, la distribución de esos Moisés a la gente pobre. Porque muchos bebés se mueren por asfixia, porque la gente muy pobre no tiene para comprarle un Moisés y todos los elementos que necesita el bebé. Y lo ponen a dormir en la cama donde duermen ellos, y los asfixia. Eso está comprobado. Muchísimos bebés mueren por asfixia, porque no tienen su lugar. Y su lugar es un Moisés cuando es muy pequeñito el bebé recién nacido. Y después una cunita. Bueno, termino este video con esta anécdota que es muy triste, pero demuestra la malicia, la tremenda malicia de estos referentes que arman juicios con mentiras, con pruebas falsas. Bueno, este juicio que ahora se desistió, el juez ni llegó a la Cámara, ya el juez lo desestimó por falta de pruebas, que era todo, bueno, que era todo legítimo, que estaba todo bien hecho. No, iba a terminar con un dato, pero el que le interese este caso es que es conmocionante, porque se hubieran salvado muchas vidas. Cuando se suspendió la entrega de estas cunitas, de estos Moisés, cuando se suspendió por el juez, que murió el juez, el famoso juez Bonadío, murió, que quería quemar las cunitas. Por suerte no se quemaron. Bueno, cuando se suspendió la entrega de esas cunitas, aumentó de nuevo la cantidad de bebés muertos por asfixia en las familias humildes. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado de haber seguido con ese plan y haberse agrandado, haberse hecho muchas más cunitas para toda la gente que es pobre? Ahí tiene que intervenir el Estado. Los mercados no les interesa a la gente pobre, a los mercados. Bueno, amigos, busquen pistas en los referentes y detecten cuando hay malicia, cuando hay falsedad y cuando se busca dañar. Con este caso de las cunitas. Amigos, me despido hasta el próximo video. Chau.